Hola, hoy estoy con un invitado especial. Él es Raúl Guevara, coterráneo mío, también pertenece a la provincia de Tungurahua, a la ciudad de Baños, a la que quiero y extraño muchísimo. Ahí es en donde inicié yo mi carrera como locutor y gracias a la confianza de Raúl Guevara, para ser más precisos, en el año 1995. Ustedes saquen las cuentas y desde ahí me quedé yo enamorado de la radio. Yo empiezo con el mundo de la radio, pero a través de la música. Mi intención era compartir la música que a mí me gusta para un montón de gente. Por eso empecé a trabajar en las discotecas, pero la radio abarcaba mucha más población. Entonces yo de curioso iba a la radio y estaba viendo cómo la gente trabajaba a pesar de que era prohibido. Y en alguna reunión que teníamos en el barrio Luisa Martínez, con Raúl Guevara, yo recuerdo que ahí estaban armando una nueva radio, La Voz del Santuario, y él conversaba de que estaban buscando talentos, y cuando yo escuchaba eso, no me atrevía a decirle, a mí me gusta la música, yo quisiera aplicar, porque consideraba que mi voz no estaba acorde a lo que en la radio en ese momento necesitaba. Entonces decía, yo no puedo ser locutor porque no tengo voz de locutor, pero me encantaría poner música. Pasan los meses, contratan a más personas y yo me quedé fuera de esa selección por indeciso. Luego de algún tiempo más, aparece Luis Pacheco en La Voz del Santuario y a través de Luis Pacheco llega una oportunidad a él, mejor dicho, Luis Pacheco, Israel Pacheco y mi persona nos reunimos y Luis me dice, Wambras nos dice, hay una oportunidad para que haya un espacio en la radio. ¿Quieren coger ustedes? Y nosotros con Israel, recuerdo, regresábamos a ver y decíamos, wow, chévere, hagamos. Hay una condición, decía Luis Pacheco. Francis, tú como no tienes buena voz, no vas a hablar. Israel va a ser el que conduzca el programa y tú le vas a ayudar. Yo encantado, con tal de estar en la radio, encantado, así sea contestando el teléfono o pasándole los discos. Duramos 3 meses en ese programa porque no es que hacíamos las cosas adecuadas para el formato y para la audiencia. No lo entendíamos así en ese momento. Éramos dos jóvenes que teníamos básicamente 17 y 18 años y queríamos hacer cosas diferentes. Punto. Y nos cerraron el programa. Y después Raúl Guevara dice, ¿sabes qué? Yo escuché y hay algo en ti que me agrada. Y es que tú eres constante. Yo recuerdo esas palabras. Es que tú eres constante y te gusta esto. Y veo que vienes a cada rato. Y ahí le doy la bienvenida a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto poder verte a los tiempos y poder conversar en vivo a través de la distancia. ¿Qué tal, Francis? Sí, me estás recordando algo que casi yo ya no lo tenía porque obviamente el pasar de los años y el tiempo pues nos ha borrado un poquito de la mente muchas cosas e hitos que son muy importantes para ti, por eso tú lo tienes tan presente, ¿no? Pero, o sea, no es que no es importante para mí porque me consideras como una de las personas o la persona que te abrió el camino, pero hay hitos más importantes que quizá sean más grandes los tuyos, ¿no? Pero qué chévere, Francis, que te recuerdes de aquello. Y claro, o sea, la radio en ese tiempo, ya haciendo memoria, yo sí recordaba que tú ibas, tratabas de ver lo que hacíamos, en fin. Empezaste como yo también empecé, ¿no? De igual manera, por una ventanita veía en la radio lo que hacían cuando yo tenía apenas 15 años de edad, o Wow. menos. Entonces, eh, las cosas se dieron. Y en el mundo, en la vida, perdón, las cosas se van dando y se dan porque se ha hecho camino y se ha perseverado, se ha estado ahí. Y no solamente a ti, Francis, te he dicho que hay que perseverar y hay que ser constantes. Lo he dicho a otras personas más que no quiero mencionarlos porque quizá se vayan a molestar inclusive. Pero bueno, ha sido importante lo que tú manifiestas, Francis, de que has perseverado, que has estado ahí, iniciaste poniendo música. Yo recuerdo que venías trayendo unos acetatos a la radio, Sí. porque en eso sí, pues ustedes como jóvenes en ese tiempo, ¿no? O sea, de la época, tenían su material, tenían su música, como yo tenía lo mío cuando también empecé, ¿no? Quería que suene esto porque a la radio le faltaba esto, yo sentía, ¿no? Que la radio como era de los padrecitos, ellos no compraban música, Y o es. simplemente compraban la música que ellos consideraban que era la que se debería poner, la adecuada, ¿no? Y llevábamos la música. Y ese era Francis Olivos, ¿no? Venía cargado sus acetatos, luego llegaba también con Israel y comenzaron a hacer sus cosas. Yo recuerdo que me parece que fue fin de semana, sábado o domingo, que ya comenzaron ustedes a hacer Esa- su programa. Ya,
comenzaron a hacer el programa y chévere, ¿no? Le íbamos dando un poco más de dinámica porque queríamos que la radio se refresque, que la radio tenga un punto juvenil que el cual no tenía y al cual no llegábamos. Y después comenzaron ya con eso, comenzaron a revolucionar un poco, a poner música en inglés que muy poco se ponía, o que teníamos y no sabíamos para qué servía. Es verdad. Mira, el programa se llamaba Megabás. Empezaba los domingos a las 2 de la tarde, de lo que recuerdo. Teníamos toda la tarde para poner música y lo que nosotros hacíamos era poner lo que normalmente en La Voz del Santuario no colocaban. Y obvio, no colocaban, aunque tenían música, pero no colocaban porque consideraban los locutores de ese momento de que era música demasiado fuerte para la cantidad de audiencia y el tipo de público al que estaba dirigida la radio. Y nosotros encontrábamos, decíamos con Israel, joyas que deberíamos ponerlas, pero a veces sonaba demasiado estridente la música en una radio en amplitud modulada, en donde la calidad de sonido no ayudaba a disfrutar de ese tipo de música que nosotros queríamos compartir. Sin embargo, hubieron personas que auspiciaron, o marcas de baños que auspiciaron nuestro programa y creyeron en nuestras locuras. Digo locuras porque hablábamos temas como que sin filtro. O sea, nosotros decíamos lo que pensábamos y lo que creíamos que había que criticar, lo manejábamos así, sin tener recelo de que nos podíamos meter en problemas o de que podíamos ofender a la susceptibilidad de alguien. Entonces también entendimos después de que sí nos estábamos pasando de la raya y luego comprendí el por qué. Dijeron hasta aquí nomás, 3 meses de prueba y no vuelvan más. Pero eso fue, entonces lo vas entendiendo ya cuando vas madurando. Sí, claro. Mira, y como te decía, apostábamos a tener algo nuevo, ¿no? Algo innovador, a gente joven, gente que venga con esas ideas, con nuevas propuestas. Pero claro, desde la otra parte, que eran los dueños de la radio, pues obviamente ellos no asimilaban, no les gustaba, pero como te he dicho en muchas ocasiones, yo he peleado en las reuniones, en las sesiones, peleaba para que se mantengan ese tipo de programas y que veamos gente que venga a trabajar justamente en aquello. Y claro, el primer espacio que se otorgaba a gente nueva era domingo en la tarde, porque domingo en la tarde la radio estaba prácticamente abandonada. Sí. Y necesitábamos que esté alguien ahí, necesitábamos que esté gente, porque en ese tiempo no es que teníamos el computador y el Jazzler, sino teníamos que poner música en acetato, teníamos que trabajar más. Exacto. Buscar la música, seleccionar la música, poner la música, en fin. Y en ese tiempo era bien, bien difícil, ¿no? El tener a una persona ahí. Además que luego ya llegó el Instant, donde ya podíamos hacer algo parecido a lo que se hace hoy. Pero claro, llegó Francis Olivos con esta propuesta con Israel, como decías tú, no duró mucho tiempo, porque claro, en esa época ustedes muy jóvenes tampoco había esa responsabilidad de mantener a una audiencia que ya ustedes ganaron y captaron y mantener siempre a esa audiencia con la responsabilidad del caso y creo que a veces hasta faltaban a trabajar y tanta cosa y por ahí siempre se ha ido esa situación. Pero bueno, por ahí se quedó el asunto, Francis. Recuérdame un poco más porque yo sí ya no me acuerdo de lo tuyo. Solo una precisión, nunca faltamos porque nos encantaba ese programa. Era como que la única vez que vamos a poder poner música que nos gusta a nosotros para que el resto de la gente también disfrute. Entonces no faltábamos. Pero lo que sí, yo en cambio, más que recordarte, quisiera preguntarte, ¿cómo sientes tú el hecho de que la comunicación ha cambiado desde esa época, 1995, hasta la actualidad? Porque son cambios tremendos, completamente diferente a lo que nosotros antes hacíamos radio y a lo que ahora se está manejando en tiempos, en velocidad, en ritmos, en formatos musicales, en manejo del público. En fin, hay tantas cosas que han evolucionado, algunas para bien, otras para no tan bien, pero quisiera escuchar tu intervención, tu punto de vista. ¿Por qué? Porque también hay que recordar, en el año 99 tuvimos la oportunidad de profesionalizarnos como locutores.
en la Universidad Católica de Cuenca a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones con Raúl, Iván Vallas y mi persona fuimos como que los representantes de Baños y de hecho de Tungurahua, ¿no? Y nos fuimos a preparar, a sacar nuestro título de locutores de radio y televisión, que fue maravilloso también compartir con tanta gente de todo el país que buscaba exactamente lo mismo, salir de la etapa empírica y empezar a conocer maneras más técnicas de manejar, de armar una estructura de radio y de entender cómo funciona una estación de radio. El otro día, te cuento, encontré buscando en mis cajones de recuerdos y encontré las cintas en donde tengo grabados los deberes de Radio Uno. Y qué vergüenza, ese material, esos deberes, te juro, yo no sé cómo me dejaban ustedes hacer radio o trabajar en una radio con esa voz, pero bueno, gracias a, insisto, gracias a la confianza y no sé a qué le apostaron, estoy donde estoy y creo que no me arrepiento de haber escogido esta actividad, porque es maravillosa, definitivamente. Sí, mira, rápidamente te voy a decir de que los cambios han sido muy radicales. Bueno, yo durante los últimos 4 años no he estado haciendo radio, yo he estado escuchando radio. Haciendo radio no estoy porque en la etapa de mi vida me propuse otras metas y las estoy cumpliendo, ¿no? Entonces no estoy haciendo radio, más que eh, como te digo, escuchar. Bueno, el cambio ha sido totalmente radical. O sea, los hitos históricos siempre van marcando sus etapas. Del 95, cuando tú empezaste, pues ahí teníamos, como te decía, el acetato, no teníamos la computadora, el locutor tenía que programar su música, no tenía como en la actualidad tiene el computador en que programas el día de hoy con tu locución y te vas de viaje a Estados Unidos, donde sea, y le puedes dejar una semana o un mes programado con la música y con la hora y con todo. Y prácticamente se convierte y se robotiza la comunicación para mi concepto, porque no la haces más humana, porque no interactúas con la gente en ese momento, que para mí lo más rico, lo mejor es interactuar, recibir una llamada telefónica o sacar al aire una llamada telefónica en vivo. Esos cambios, los cambios tecnológicos, el cambio de la gente que ahora se ha profesionalizado mucho más. Antes, como tú manifiestas, buscamos esa opción de profesionalizarnos, estudiamos, obviamente. Ahora hay la ventaja de que la gente que se preparó está dictando cursos, tú mismo lo estás haciendo. Tenemos institutos donde hay gente que está preparando a locutores. Antes no había en el país, en ese tiempo no había en el 95. Luego AER comenzó a tener un instituto de radio y televisión, eso fue únicamente en Quito. Los cursos de locución nos daban en Ambato muy esporádicamente, los dueños de las radios nos capacitaban, no sé por qué, quizá porque no querían que se profesionalicen o que aprendamos más para irnos a otros medios de comunicación, quizá fue eso, no sé, no lo entiendo hasta ahora, no sé por qué, o quizá no querían gastar en capacitadores, quizá sería algo así, ¿no? Pero la radio ha ido cambiando también porque el hombre ha ido cambiando, la percepción de la gente ha ido cambiando, el locutor se ha ido profesionalizando, buscando alternativas, ha ido creando mucho más, ha tenido creatividad para hacer programas diferentes a través de los cuales va llegando a la gente, ya no se ha limitado a ser como era en ese tiempo, únicamente noticiero, el noticiero a las 12, noticiero a las 7, noticiero a las 6, hoy los noticieros lo puedes hacer 8 de la mañana, 10 de la noche, que si tienes un buen producto la gente te escucha y te sigue. E igual los programas musicales, en esa época quizá el locutor, y tú dices, no tenía voz para locutor, porque decíamos que debían tener una voz estridente, una voz gruesa, que ya teníamos marcadas las voces en el país, y también en Tungurahua, ¿no? Las grandes voces y nada más. Y la otra gente que iba o que íbamos por ese camino, solamente íbamos a poner música y ni siquiera a la hora nos dejaban decir. Ahora es diferente, ¿no? No necesita que tengas una voz gruesa, una voz grave, en fin, una voz en la cual, con la que retumbes, sino es una voz, puede ser promedio, con la cual simplemente llegues con un mensaje, hables bonito, hables con coherencia, y de esa manera pues haces radio. Hay gente que inclusive graba spots
para grandes marcas que no es que tiene la gran voz, sino tiene su timbre como para llegar, lo hace de una forma muy alegre, muy dinámica y de acuerdo al producto lo va haciendo el tono de voz. Tenemos esa profesionalización que yo creo que ha sido un hito muy importante en estos 25 años que tú estás y tú has llegado justamente ya a eso. Estás ya en esa etapa, ¿no? Hay otra gente que quizás se quedó porque no quiso más o porque lo tomó solamente como un hobby del momento y no avanzó. En cambio, hay otra gente como tú, como yo, que seguimos y avanzamos y seguimos en el campo de la comunicación y no estamos satisfechos con algo, buscamos algo más. Y tú también has hecho eso. Has avanzado inclusive a hacer lo que le llamamos los enlatados para que en otras radios lo pasen, pero con tu marca, con tu voz. Esos han sido los grandes cambios. Han sido saltos muy profundos, no, muy amplios, saltos muy amplios. No sé hasta dónde vamos a llegar con esto de la comunicación. No sé si es que la radio vaya a tener un desfase con esto de las redes sociales. Quizá ya lo está teniendo en algunos lugares. Yo sé, por ejemplo, me conversaba Jairo Cepeda, creo que fue en Holanda, que me dijo que ya, o en Austria, no me acuerdo en qué país fue, ya no existen radios, ya no existen radios, ahora todo de redes sociales, las radios se apagaron por allá en algún país en Europa y prácticamente desaparecieron. Qué increíble, me dejas con la boca abierta. Voy a cambiar de profesión. Hasta aquí llegué, chao. Oye, no, pero ese es el reto. ¿Y sabes por qué? Porque creo yo, la clave está en no la voz, sino en saber transmitir lo que quieres decir. La voz es una herramienta nada más para decir las cosas. Y como tú decías algo importante, la coherencia, hablar con coherencia y con criterio es lo que marca la diferencia en cada persona, porque ahora a través del nacimiento de las redes sociales, implícitamente todos somos comunicadores. Así. Todos comunicamos y tenemos diferente manera de pensar y actuar y comunicar. Entonces es obligación, creo yo, por sentido común, tal vez prepararnos un poquito o saber tener un tino muy especial para decir las cosas. Lo que aprendíamos en Quito contigo, que es peligrosísimo el tener un micrófono y no saber cómo utilizarlo. Y nuestro capacitador decía, es más peligroso un micrófono en manos de un irresponsable que una bomba en manos de un terrorista. Y esas palabras me quedaron muy grabadas porque es la verdad. Así es, así es. Así es, mi querido Francis, eso es lo que yo te podría comentar en estos cambios radicales, ¿no? Otros cambios que estaban por darse, que yo recuerdo que nos decían igual en esa época que iba a desaparecer la radio AM, que se iba a crear la radio AM estéreo. Eso no prosperó, por ejemplo. AM estéreo nunca hubo. Sí, nunca hubo, exactamente. No, hubo en Brasil probaron, y en algunos países parece que fue en Italia, pero el problema fue lo que justamente habíamos analizado hace muchos años, de que se tenían que crear los receptores para Claro. radio AM estéreo. En Brasil probaron. El problema fue de que era muy costoso, inclusive los equipos, y cambiar también el tema de los receptores, y se venía el tema de Internet, entonces se quedó ahí. Claro, murió eso, ¿no? Oye, Raúl, de las cosas que añoras o extrañas o te gustaron trabajar en una cabina de radio de la época de los 80 y de los 90, por ejemplo, dime una cosa con la que quisieras volver a trabajar. Yo tengo la mía, por ejemplo, mi favorita, pero tal vez tú tienes una, dos, tres cosas que quisieras, si tuvieras una estación de radio, volver a trabajar con eso. No, lo que yo quiero volver a trabajar es en noticieros, noticias. O sea, eso es lo fuerte, lo que me gusta, y voy a regresar. O sea, yo voy a terminar mi vida en radio y voy a regresar quizá más temprano que tarde, porque si viene algún proyecto medio interesante, veamos, ¿no? Veamos qué pasa, que este tipo, esta situación de la pandemia también que nos ha dejado prácticamente en la calle mucha gente, ya se vaya un poco mejorando, porque tú sabes que una radio, si no hay auspicios, no tenemos para solventar gastos, peor para vivir. Entonces, voy a esperar ese tipo de situaciones y yo voy a regresar a la radio, eso es un hecho. Bien. Y voy a terminar, ojalá, el resto de mi vida haciendo radio en lo que empecé, ¿no? Y yo he querido llegar un poco más, he llegado a donde yo he querido, estoy esperando un poco más también y ahí se acabó y regreso a lo que es radio, o quizá esté en ese puesto donde yo quiero llegar y también haga radio, ¿no? Porque puedo combinar las dos cosas, pero sí, en algún momento voy a regresar a hacer radio al 100%.
Oye, qué bacán, pero tal vez creo que no me entendiste la pregunta. De todos los equipos analógicos que teníamos en la cabina, Ah, por ejemplo, los platos, la casetera, no la consola, ni el micrófono, porque son cosas obvias, pero de ese tipo de equipos, ¿con qué equipo quisieras volver a trabajar? Si tú fueras, por ejemplo, tu dueño de la radio. con acetato, con acetato. Oh, magnífico, ¿no? El sonido es diferente, mira, o sea, no hay comparación. No hay comparación el sonido, o sea, es otra cosa. Una cosa es decir, otra cosa es sentirla, ¿no? Exacto. El tener la paciencia de levantarte de tu silla, ir a buscar la canción, seleccionar, limpiarle el disco, sacarle de la funda, colocar con cuidado con la aguja en el plato. Maravilloso, ¿no? Ujú. Sí. Así es, Francis. Creo, Raúl, qué placentero poder conversar contigo. Llegamos a la parte final. Estábamos conversando y decíamos con Raúl la noche anterior a todo esto, vamos a hablar solamente 10 minutos, vamos a hacer rapidísimo, No pero puede. he completado 30 y te juro que hay un montón. Oye, 30. Ah, Sí. bueno, sí, claro, claro, Francis. Lo que pasa es, y aparte entre locutores y entre amigos, no sé, no hay límite de tiempo, ¿no? Sobre todo amigos. Es verdad. Y creo, Raúl, sé que tienes muchísimos proyectos. Espero que Dios te permita cristalizarlos, que se puedan hacer efectivos, que te vaya súper bien. Tú has dado un salto impresionante en tu labor. Me quedo con algunas preguntas, entre ellas, ¿por qué te desvinculaste de Radio La Voz del Santuario? Porque tú fuiste como que el abanderado de esa radio, la voz de la radio. Bueno, te cuento rápidamente, y lo dije hace un rato, porque he querido cumplir metas. Ah, ok. Estuve trabajando, empecé a estudiar comunicación política, empecé a estudiar, quise avanzar, quise salir ya. O sea, yo soy de las personas que criticaba que el profesional en baño se queda, que no sale, que no salimos de ahí, y yo estaba haciendo lo mismo. Entonces no quería hacer lo mismo, quería avanzar. Entonces quería avanzar, dar el ejemplo, quería avanzar, he avanzado, he estado en algunos cargos en base a lo que he estudiado, sigo estudiando, sigo preparándome, sigo, quiero alcanzar algo más, y como te dije, pues, y hasta ahí nomás será. Oye, qué bueno eso. ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy trabajando en una institución, en un instituto de atención prioritaria en la provincia de Napo, de Suma Causa Iguasi, que es parte de la prefectura, ¿no? Estamos manejando lo que es la comunicación acá, parte de la prefectura de Napo. Perfecto. Chévere. Raúl, agradecerte por tu tiempo, por permitirme recordar tantas cosas maravillosas de los inicios de mi persona en la radio y otra vez te echo la culpa, te dejo toda la responsabilidad de que me haya convertido en un locutor de radio. No imaginé que esta profesión me iba a enamorar tanto. Como tú decías, muchas personas lo tomamos al inicio como un hobby y yo también, pero me enganché, me gustó y se convirtió en una profesión de la cual yo vivo ahora y que creo yo la he sabido manejar adecuadamente para que rinda también sus frutos y para ampliar también muchas otras cosas más que puedes hacer con nuestro instrumento, que es la voz. Y lo estás haciendo bien. Yo le dije a otra persona lo mismo y parece que triunfó, pero no le digo quién es todavía, porque quizá esa persona no asimile que alguna vez que le aconsejé algo pequeñito, no asimile de que le dije y le fue bien y le está yendo bien, creo yo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Listo. Raúl, te envío un abrazo inmenso. Gracias por este De igual enlace. manera. Chévere, gracias, gracias, Francis. Muy bueno.